Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en nuestra tercera clase de física, pero esta vez va a ser un poco distinto a las clases anteriores, ¿ya? Hoy se trata de un reforzamiento en el cual les van a entregar una hojita con 8 preguntas. Van a tener 20 minutos para responderla y después yo me voy a volver a conectar y las vamos a ir corrigiendo todos juntos, ¿sí? Entonces, a ver, son las 1:12, a las 1:20. A las 1:32, entonces nos juntamos para corregir estas 8 preguntas sobre este reforzamiento de movimiento rectilíneo que fue la última clase que tuvimos, ¿sí? Así que nos vemos en unos minutitos para poder corregir. Ya, vamos a empezar entonces a revisar las preguntas del reforzamiento de movimiento rectilíneo, ¿sí? Recordemos que nuestra primera clase, antes de empezar para la gente que se está acomodando, la primera clase que tuvimos fue como una introducción a la física, que tenía que ver, que nosotros queríamos saber qué era un vector, qué era un escalar, qué era lo distinto, ¿sí? Y ya después empezamos con este tema del movimiento, ¿ya? Pero específicamente cuando algo se movía en línea recta, por eso era rectilíneo. Entonces la primera pregunta tiene mucho que ver con eso, y dice, ¿qué representa un movimiento rectilíneo? Y me dice una trayectoria recta, una trayectoria curva, una trayectoria a velocidad constante y una trayectoria a velocidad variable. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver movimiento rectilíneo, yo les dije que como el título o la descripción lo dice mucho, porque acá si me dice que el movimiento es rectilíneo, no nos está dando ninguna información con respecto a la velocidad, por ejemplo, a la aceleración, a ninguna de esas magnitudes físicas. Lo único que me está diciendo es que es en línea recta, ¿ya? Y es por eso que movimiento rectilíneo solo se refiere a que es una línea recta, es que es la alternativa A, ¿ya? Porque nos dice, recuerden que nosotros después empezamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, que es distinto, ¿ya? La palabra uniforme ya me daba otro tipo de información, pero si yo hablo de movimiento rectilíneo, solo sé que se está moviendo en línea recta, no sé a qué velocidad, a qué aceleración, no tengo idea de ese tipo de magnitudes, solo que es una trayectoria recta, ¿sí? Vamos con la pregunta número 2. Dice que un automóvil se mueva con aceleración nula, que significa que no tenga aceleración, que es cero, significa que se encuentra moviéndose a velocidad constante, se encuentra en reposo, velocidad cero y su aceleración es constante. ¿Qué es lo importante de esta pregunta? Nosotros cuando vimos la definición de aceleración era la variación de velocidad. ¿Ya? Nosotros vimos que, por ejemplo, cuando nosotros vamos manejando, si vamos, no sé, a 50 kilómetros por hora y yo quiero avanzar, ¿qué hago? Yo acelero. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Variando la velocidad de 50 kilómetros por hora, por ejemplo, llego hasta los 100 kilómetros por hora en una carretera, por ejemplo. Y también yo podía desacelerar, pero también estoy variando la aceleración. Yo les dije, por ejemplo, si ustedes se encuentran con un semáforo, van manejando y se encuentran con un semáforo, van en una bicicleta, que también tienen que respetar, ¿cierto? ¿Qué pasa si se encuentran con una luz roja? Ustedes empiezan a disminuir la velocidad hasta quedar en reposo, o sea, quietos. ¿Ya? Entonces la aceleración tiene que ver con esta variación de la velocidad. Yo puedo aumentar la velocidad, eso es acelerar, o puedo disminuir la velocidad y eso es desacelerar. Pero en ambos casos hay variación de la velocidad. Si no hay variación, no hay aceleración. Entonces, por ejemplo, cuando dice que se encuentra moviéndose a velocidad constante, cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, cuando su velocidad es siempre igual. Por ejemplo, yo caminar, no sé, a 3 metros, 2 metros partidos por segundo. Por ejemplo, yo voy caminando a 2 metros partidos por segundo, pero siempre esa velocidad no cambia nunca, si siempre es igual. Eso se refiere con que sea constante, la palabra lo dice, no cambia. Entonces, si la velocidad no cambia, no tiene aceleración, porque la definición de aceleración era la variación de la velocidad. ¿Ya? Entonces, la primera es correcta. Después dice, se encuentra en reposo. Si yo me encuentro en reposo, así como estoy yo ahora, mi velocidad es cero y no cambia. Va a ser siempre cero porque no me encuentro en reposo, a menos que yo, no sé, me pare y empiece a caminar. Pero yo en este momento estoy en reposo, mi velocidad no está variando. Y si no está variando, tampoco tengo aceleración. Entonces, la segunda también es correcta.
Y la tercera dice su aceleración es constante. Es distinto a que sea nula a que sea constante. Que sea nula significa que es cero. Que sea constante significa que tiene un valor determinado, pero que es siempre igual. Por ejemplo, aceleración a 2 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Ya? Siempre el mismo numerito. A eso se refiere con que sea constante. ¿Ya? Es por eso que la alternativa correcta es la letra D, 1 y 2, porque no es lo mismo nula que constante. ¿Sí? Entonces, pregunta 2, alternativa correcta 1 y 2, porque en ambos casos, como la velocidad no varía, ya se mantiene constante, ya sea 0 o con algún número que no sea 0, pero siempre igual, como no varía, no tiene aceleración o su aceleración es nula. Vamos con la pregunta número 3. Dice, la aceleración, nosotros vimos que la aceleración era un vector. Y si es un vector, acá dice, puede tomar valores positivos y negativos. Entonces es correcto afirmar, ¿ya? Cuando es positiva, el cuerpo en movimiento está desacelerando. Cuando es negativa, el cuerpo en movimiento está acelerando. Cuando un cuerpo aumenta su velocidad, la aceleración será positiva. ¿Sí? Y cuando el cuerpo aumenta su velocidad, la aceleración será negativa. Fue lo mismo que mencioné anteriormente. Imaginémonos que yo voy en una bicicleta, ¿ya? Yo quiero apurarme, entonces, ¿qué hago? Aumento la velocidad, empiezo a pedalear más rápido. Aumento la velocidad, si yo aumento la velocidad, estoy acelerando. Y por ende la velocidad va a ser positiva. Por otra parte, si llego el ejemplo que les dije antes, si llego a un semáforo, yo tengo que empezar a frenar, ¿cierto? Paulatinamente voy frenando, pero ¿qué hago cuando freno? Lo que yo estoy haciendo es disminuir la velocidad o empiezo a pedalear más lento, ¿cierto? Pero empiezo a disminuir la velocidad. Si yo disminuyo la velocidad, estoy desacelerando. Por ende, mi velocidad va a ser negativa. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra C. Aumenta su velocidad, aceleración positiva. Ya porque lo otro está todo mezclado. Por ejemplo, la primera dice, cuando es positiva, el cuerpo está desacelerando. No, cuando es positiva, acelera. En la segunda dice, cuando es negativa, está acelerando. No, cuando es negativa, desacelera. Entonces ahí como que cambia los términos. Pero nosotros ya sabemos, aumenta la velocidad, aceleración, aceleración positiva. Disminuye velocidad, desaceleración, aceleración negativa, ¿sí? Entonces, pregunta 3, alternativa correcta, letra C. Ya, quiero la pregunta 4, 5, 6, 7, ya las 4 preguntas que vienen a continuación tienen que ver con este dibujo. Entonces, antes de empezar a ver las preguntas, quiero que analicemos un poco lo que está pasando en el dibujo, ¿sí? Voy a rayar acá. Ya. Me está diciendo que en el tiempo cero, o sea, supongamos yo agarro mi celular y pongo cronómetro y empiezo a analizar lo que hace este auto. Ya, entonces en el tiempo cero, justo cuando yo puse el cronómetro, él se encuentra en una distancia igual a cero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que en el tiempo cero esté en cero? Que es de ahí donde yo empiezo a medir. Entonces ahí yo empiezo a medir. Acá es cero y de ahí empiezo, después empezó a recorrer no sé cuántos metros en un cierto tiempo. ¿Ya? Por eso dice tiempo cero, ya la distancia es cero, porque justo ahí empecé yo a medir este movimiento. Después dice que pasaron 15 segundos, ¿ya? Cuando pasaron 15 segundos, yo estoy con mi cronómetro, pasaron 15 segundos, miro, él recorrió 500 metros, ¿ya? Pero quiero que se fijen en algo. Después, llegamos en mi cronómetro ahora dice 30 segundos. Ya entre 0 y acá, ¿cuántos segundos hay? Hay 15 segundos, ¿sí? Y entre 15 y 30 también hay 15 segundos, ¿ya? Y me dice que cuando está yo miro mi cronómetro ahora y dice 30 segundos. Y a los 30 segundos ya está a los 1000 metros. Digo ya. Y después mi última medición a los 45 segundos. Y entre 30 y 45 segundos también hay 15 segundos, ¿sí? Quiero que se fijen que las mediciones se hicieron cada 15 segundos, ¿ya? Primero a los 15, a los 30 y a los 45, pero entre uno y otro hay 15 segundos de diferencia.
Y veamos qué pasa ahora con las distancias que recorren. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque yo digo, ya, el tiempo analizado fue en los mismos intervalos, fue en intervalos de 15 segundos. A pesar de que yo dejé corriendo el cronómetro, las mediciones se hicieron en el mismo intervalo de tiempo. Veamos qué pasa con la distancia. Entre 0 y 500 metros tengo 500 metros. Entre 500 metros y 1000 metros tengo 500 metros más, ¿sí? Y entre 1000 y 1500 metros tengo 500 metros más. Ya. Entonces, ¿qué podemos? Ustedes van a decir, entonces, ¿qué es lo característico de este movimiento? Que recorrió distancias iguales en tiempos iguales. ¿Y qué era la definición de distancias iguales en tiempos iguales? Era el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Nosotros ya vemos que el auto se está moviendo en línea recta, entonces movimiento rectilíneo, pero además está moviéndose distancias iguales en tiempos iguales, entonces es uniforme. Ya no es solo rectilíneo, como en el primer caso, como nosotros no teníamos información en la primera pregunta de cómo ese cuerpo se movía, yo no podía asimilar que fuese uniforme. A diferencia de este, rectilíneo sí, porque va en línea recta, pero ahora como se desplaza lo mismo, cada 15 segundos se movió 500 metros. Como se desplaza distancias iguales en tiempos iguales, yo puedo decir que además de ser rectilíneo es uniforme, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces nosotros ya sabemos al tiro de la imagen, antes de responder, que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme y que recorre cada 15 segundos 500 metros. ¿Sí? Vamos con las preguntas entonces. Dice, en la imagen podemos visualizar que el automóvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por ende, realiza un movimiento solo rectilíneo, rectilíneo uniforme, rectilíneo acelerado y se requiere información adicional, ¿ya? Obviamente la alternativa correcta ya lo habíamos dicho que es rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Por qué no es acelerado? Ya nosotros habíamos dicho que en un movimiento rectilíneo uniforme, lo voy a escribir acá, recuerden que la abreviación es MRU. ¿Cuáles eran las características? Bueno, una de las características principales, que por eso se llama uniforme, era que recorría distancias iguales, en tiempos iguales, ¿sí? Distancias iguales me estoy demorando en escribir, pero es bueno que ustedes tengan este como pequeño resumen. En tiempos, acá ahora voy a poner en tiempos y voy a poner así, iguales, para demorarme menos. Entonces la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme, línea recta. ¿Y por qué uniforme? Porque recorría distancias iguales en tiempos iguales. Si recorre distancias iguales en tiempos iguales, significa que va siempre con la misma velocidad. O sea que la velocidad, que nosotros lo poníamos con una V, habíamos dicho que era constante. Por eso pongo CTE, la abreviación de constante. ¿Ya? Si yo me muevo, piénsenlo así, si yo me muevo siempre a la misma velocidad, voy a estar recorriendo la misma distancia en el mismo tiempo. O sea que la velocidad sea constante es una consecuencia de que el cuerpo anterior, que era un auto, recorriera 500 metros cada 15 segundos. Para que eso pase, su velocidad tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser siempre igual. Y dijimos que si la velocidad no varía, si la velocidad se mantiene siempre igual, habíamos dicho que entonces que la aceleración de este cuerpo iba a ser cero. No está acelerando. ¿Por qué no está acelerando? Porque en ningún momento está variando su velocidad. Va a ir moviéndose siempre igual. Por ende, no podría ser rectilíneo acelerado, porque acá la aceleración es cero. ¿Sí? Entonces, alternativa correcta, como dice ahí una compañera, Pamela Rosas, alternativa B. Vamos a la pregunta número 5, dice. Bueno, acá ya también lo acabo de mencionar. Dice, ¿se puede concluir que su velocidad aumenta, disminuye, se mantiene constante o es cero? ¿Ya? Importante, ¿por qué no es cero? Porque no está en reposo, ¿ya? Que un cuerpo si yo estoy aquí, estoy en reposo, ¿mi velocidad es constante? Sí, es constante, porque es cero siempre, no cambia, ¿ya?
no significa que porque yo no me esté moviendo, o lo que uno cree movimiento así como caminando, no significa que por eso no tenga velocidad. En este caso tengo una velocidad igual 0, y si no cambia es constante, ya sea 0, 2, 3, no importa el número, ¿ya? Pero en este caso la velocidad no aumenta ni disminuye, sí se mantiene constante, que era una característica. Si yo me muevo o el auto se mueve 500 metros cada 15 segundos y se mueve siempre igual, significa que va siempre a la misma velocidad. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? Se mantiene constante, ¿sí? La pregunta número 6 dice, si a los 30 segundos recorre 1000 metros, entonces a los 60 segundos, ya, voy a volver a la imagen, ya, para que, fíjense, me dice que a los 30 segundos, me está hablando de este punto, recorre 1000 metros, ¿cierto? Porque acá dice 30 segundos, 1000 metros. Me está preguntando, ¿qué va a pasar a los 60 segundos? Entonces yo digo, ya ven, 45 más 15, justo me da 60, ¿sí? Entonces entre 15, nosotros ya entre 45 y 60 segundos tengo 15 segundos, por ende, si tengo 15 segundos, voy a tener 500 metros más, ¿cierto? 500 metros más. Y si antes era 1500, entonces ahora a los 60 segundos, 1500 más 500 son 2000. ¿Ya? Importante, por ejemplo, si yo ahora le hiciera otra pregunta, no los 60 segundos, si yo les dijera, a ver, a los 75 segundos, igual ustedes podrían seguir sacando cálculos, porque acá de nuevo tengo 15 segundos más, entonces ahí estaría los 2500 metros, ¿sí? Entonces vamos a ver, algunos están diciendo la alternativa A y sí, la alternativa A era la correcta, a los 60 segundos, entonces se va a encontrar a los 2000 metros. Entonces fíjense, súper importante cuando hay imágenes, analizar las imágenes, ¿ya? Porque la imagen me daba datos claves. Entonces, pregunta 6, alternativa A. Vamos a la pregunta número 7. Si se afirma que el automóvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, esto quiere decir que recorre 500 metros cada 10 segundos, recorre 500 metros cada 15 segundos, recorre 1500 metros en 40 segundos, recorre 1500 metros en 50 segundos. Nosotros ya hicimos este análisis. Por eso es bueno que una vez que yo miro la imagen, hacer el análisis al tiro, porque si yo hago este análisis, las preguntas de ahí en adelante salen solas, ¿ya? Entonces, como dice Pamela Rosas, la alternativa correcta es la letra B. Nosotros ya nos habíamos dado cuenta que recorría 500 metros cada 15 segundos. Y como eran distancia igual en tiempos iguales, habíamos dicho que era un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, pregunta 7, alternativa correcta, letra B. Y aquí terminan las preguntas con la imagen. Recuerden que era 4, 5, 6, 7. Y nuestra última pregunta, ¿ya? No tiene nada que ver con la imagen por si acaso, así que ya ahora cambiamos un poco el switch. Dice, es un ejemplo de movimiento rectilíneo. Ojo, dice solo movimiento rectilíneo, no rectilíneo uniforme, no, solo que sea en línea recta, ¿ya? Doblar en bicicleta en una esquina, los giros de una bailarina, dejar caer libremente un objeto hacia abajo, el salto del caballete en una clase de educación física, ¿sí? Entonces, como dice ahí, de nuevo, Pamela Rosas, la alternativa correcta es la letra C. La primera, obviamente, si yo voy andando y doblo, estoy haciendo una curva, por ende no puede ser movimiento rectilíneo. Los giros de una bailarina, ¿cómo es la trayectoria de un giro? Va a quedar como una circunferencia, ¿cierto? Porque está girando, es como si yo me diera una vuelta completa. Si ustedes dibujaran una línea de mi movimiento, quedaría un círculo, ¿sí? Si yo dejo caer libremente algo, ahora, por ejemplo, acá tengo algo que no se va a quebrar. Fíjense, si yo lo dejo caer, si yo tuviera que dibujar la trayectoria que se hizo, ¿qué es lo que hace? Es una línea hacia abajo, es una línea recta, por ende es un movimiento rectilíneo. Y en el salto de un caballete, ¿cómo salta uno un caballete? Va corriendo y como que salta. El fondo hace como esto en el caballete. Es por eso que la única alternativa podría ser la letra C. ¿Sí? Me alegra la compañía que ahí que tuvo 5 buenas, ya, porque eso significa que vamos súper bien. Ahora tienen que seguir repasando, ya, pero recuerden que en esta parte del movimiento la palabra nos dice mucho. Rectilíneo,
Uniforme, constante, nula, esas palabras son claves y no son lo mismo. Rectilíneo, línea recta. Uniforme, que algo cambia, pero cambia de igual forma, como lo vimos ahora, que cambia la distancia, pero cambia la misma distancia en los mismos tiempos, cambia uniformemente. Que algo sea nulo es que es cero y que algo que sea constante significa que ahí sí que no cambia, que siempre se mantiene igual, que si lo quisiéramos ver numéricamente el numerito siempre va a ser igual, ¿sí? Bueno, con eso hemos finalizado con la clase de hoy sobre este reforzamiento de movimiento rectilíneo, ¿ya? Y terminamos súper bien en la hora, así que nos vemos el próximo sábado para seguir avanzando con la parte de física, ¿sí? Muchas gracias a la gente que fue ahí aportando y obviamente a los otros que también estuvieron poniendo atención. Nos vemos entonces el próximo sábado. Que tengan un lindo fin de semana.